Buenas tardes, hermanos amados, que Dios les bendiga. Estamos desde Iglesia de Cristo de Benecer, acá en Ocosingo. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, por sus misericordias, por su bondad y su gracia. Vamos a orar para poner en sus manos este culto virtual y que su gloria y su gracia y su favor sean manifiestos. Como ustedes saben, también acá en México nosotros decidimos suspender también los cultos presenciales y hoy pues estamos acá reunidos unos pocos para poder compartir la palabra del Señor y bendecir primeramente al pueblo que el Señor nos ha entregado para poderlos pastorear. Así es que el Señor le bendiga. Bienvenidos a todos mis hermanos y vamos a orar para que la gracia del Señor sea manifiesta en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu favor, Padre. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Te suplicamos que nos permitas, Señor, en esta tarde preciosa poder, Señor, edificar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que cada uno, Señor, llegue a la estatura, Señor, y la plenitud del varón perfecto que es Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, trae tu revelación, tu gracia, tu favor. Trae, Padre Celestial, esa palabra revelada, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Declaramos que esta es una tarde llena de bendición, una tarde llena de gracia y de favor, papito. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, vengo tomando autoridad sobre los ambientes, Señor, rogando que tu pueblo sea guardado, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quiero abordar en esta tarde un tema precioso. De antemano agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder hacer nuestra labor por medio de las redes, ¿verdad? Esta es una de las formas en las cuales nosotros podemos, pues, aprovechar esta bendición, ¿verdad? No solamente el poder escribir, sino también el poder predicar. Creo que de esta manera podemos llegar a muchos lugares, podemos bendecir a aquellos que tal vez no los tenemos de forma presencial y que pues por mi parte es la forma en la que puedo estar pastoreando a mis hermanos, al pueblo que el Señor me ha entregado para bendecir, ¿verdad? Así es que quiero hablar un poco acerca del mensaje que el Señor le dio a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, entendiendo que de alguna manera cada una de estas iglesias representa a un estadio o a una porción en la cual pues nosotros vamos a tener que pasar, ¿verdad? Cada uno representa un estadio que será necesario seguramente que hagamos o dejemos de hacer o nos arrepintamos de algunas cosas para poder entender que los planes del Señor para nuestras vidas son perfectos y al final esto se va a manifestar para cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, nosotros poder subir a Él y ser arrebatados juntamente con Él al trono de Dios. El primer mensaje que vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, es a la iglesia de Éfeso. Y dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces, vemos acá de cómo el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido esta experiencia que de alguna manera el Señor la toma como la falta de amor, la ausencia del amor en nosotros de alguna manera, o el que ha descendido el amor, deja ver el Señor que es una forma de estar caído, ¿verdad? Dice, mira de dónde has caído, ¿verdad? Mira de dónde has caído. Has dejado, es decir, nosotros en algún momento nos apartamos porque ha descendido nuestro amor. Hace un momento platicábamos acá con los hermanos
que cuántos de nosotros hemos estado enamorados de nuestro cónyuge, en este caso de mi esposa, y que no mirábamos distancia, no mirábamos tiempo con tal de estar con ella por un momento. Pero cuando desciende el amor, comienza uno ya a medir tiempo, comienza a medir algunas cosas que son la muestra de que ha descendido el amor. Y entonces viene el Señor y le dice, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ahora, si no se arrepiente, la iglesia de Éfeso se le dice, si no te arrepientes, ¿verdad? Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Es decir, el Señor viene y nos permite ver a la iglesia de Éfeso que está en una condición en la cual se manifiesta porque ha dejado el primer amor. Y entonces el peligro que se corre es que va a ser quitado el candelero de su lugar, ¿verdad? Lo va a quitar el Señor. Entonces, en esta tarde, mi amado hermano, mi amado amigo que nos estás escuchando, que bendecimos a todos los hermanos que nos están sintonizando por medio de la radio también, les bendecimos en el nombre de Jesús. Les decimos en esta tarde, arrepiéntete de las obras, arrepiéntete de todo cuanto hayas hecho y que haya hecho que menguara tu amor, ¿verdad? Yo me recuerdo que en una ocasión me llamó un hermano, me escribió un hermano de X iglesia y me dijo lo siguiente, hermano, fíjese que el pastor de acá donde yo estoy se tarda mucho predicando. Y entonces le pregunté yo, ¿y desde cuándo tú comenzaste a notar esto? Hace como un mes, me dijo. ¿Y cuánto tiempo tienes de congregarte? Ya tengo como un año. Entonces el Señor me puso en ese momento de decirle, mire hermano, yo creo que ha descendido tu amor. Yo creo que sería bueno que te ministres para que ese sentimiento, esa forma como tú estás viendo a tu pastor, deje de ser y que vuelva a reavivar el fuego de la llama del Señor en tu corazón. Entonces, y es el mensaje, como te digo, a la iglesia de Éfeso, el primer mensaje de las 7 iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis. El segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y dice el Señor, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto es bien precioso porque nos permite ver que un lugar donde vamos a mostrar la fidelidad va a ser cuando estemos pasando alguna tribulación, cuando estemos tal vez en alguna cárcel, sea literal o sea espiritual. Entonces viene el Señor y le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este momento todos estamos siendo probados, ¿verdad? Con esta restricción, con este virus, con el COVID-19, de alguna manera todos estamos siendo probados. Por ejemplo, hay países donde han puesto un toque de queda, ¿verdad? Que a cierta hora ya no puede andar la gente. Y entonces, si andan después de esa hora, los encarcelan. Entonces, pero si ya dieron una instrucción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser obedientes. Entonces, en esta prueba debemos de ser obedientes, debemos de ser fieles, y es lo que demanda el Señor. El tercer mensaje es a la iglesia de Pérgamo, que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero dice la palabra del Señor, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseña a Balac a poner tropiezo. Impresionante que hay hermanos que están dentro de la iglesia que como que están afectados por este tipo de doctrinas y lo que hacen es comenzar a llevarse a poner tropiezo a aquellos que están bien delante de Dios.
Acá en esta casa definitivamente me impactó esta palabra, porque hay algunos hermanos que ya no se congregan mucho, vienen muy de vez en cuando, pero he visto de cómo estos comienzan a llamar a los que sí están fuertes, están buscando al Señor, y comienzan a invitarlos. Ven, vamos a ir a un lugar. Mira, te invitamos a salir. Y se lo llevan a lugares que son pues lugares de pecado, ¿verdad? A antros, se lo llevan a lugares, a discotecas, a este tipo de cosas. Entonces ellos quieren pervertir. Entonces el Señor viene y dice, mantienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Mire todo lo que hace esta gente. Yo hace unos días me enojé mucho. Me enojé mucho al saber que había dos hermanos de acá de esta casa que le habían hablado a uno de nuestros chicos. Y mire, lamentablemente lograron su cometido. Hicieron que él se fuera a un lugar, y después lamentablemente él está en este momento en un proceso de descontaminación. ¿A causa de quién? De estos que mantienen la doctrina de Balac, ¿verdad? Que enseñan a poner tropiezos a los hijos de Israel, ¿verdad? De la misma manera mantiene la doctrina de los nicolaitas, dice acá, ¿verdad? ¿Quiénes son los nicolaitas? Es gente que a veces no puede expresar la realidad que está viviendo, sino que para ellos siempre en victoria. Como decía aquel canto, ¿verdad? El cristiano no puede estar enojado. Claro que nos podemos enojar, porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nosotros nos podemos enojar, por supuesto que nos podemos enojar. El problema es que nos enojemos y pequemos, ¿verdad? No podemos permanecer enojados, no podemos nosotros tomar una actitud que es desagradable delante de Dios. Dice la Biblia que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Entonces, esta doctrina de los nicolaitas, me recuerdo que en una ocasión, por parte de mi empresa, tenía que participar en un evento con uno de los clientes que teníamos. Nosotros éramos proveedores de esta empresa. Y entonces, cuando llegamos, tenían preparada una reunión de un grupo que les llaman los hombres de negocios. Y entonces llegamos al lugar donde nos habían citado, y ahí estaban todos estos señores, ¿verdad? Y entonces vino uno, entre ellos se platicaban y se abrazaban, y era fuera de lo normal, se abrazaban de una manera no tan pura. Yo vi que no era de una manera tan sincera, es la palabra, tan sincera. Y entonces se me acercó uno y me dijo lo siguiente: nosotros somos los hombres más felices de la tierra. Nosotros somos los hombres más felices de la tierra. Y mire, hermano, por un momento yo me sentí persuadido. Y yo en ese momento estaba así todo atribulado, hermano, porque estábamos pasando algunas dificultades con mi familia económicas. Y entonces este hombre viene y me dice: nosotros somos los hombres más felices de la tierra. Entonces, de alguna manera, es una de las características que tienen la doctrina de los nicolaitas, es que siempre están en victoria. Siempre están en victoria. Entonces tenemos que tener este cuidado. Y entonces por último le dice: por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, afuera la doctrina de Balaam y afuera la doctrina de los nicolaitas. Entonces, el segundo mensaje, este es el tercer mensaje. El cuarto mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra del Señor: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad.
Mira, ¿cuál es la doctrina de Jezabel? ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? Una de las formas como se manifiesta la doctrina de Jezabel es usurpar funciones. Una de esas funciones es usurpar. Mira, hermano, nosotros definitivamente tenemos que entender que como ministros tenemos que saber algunas cosas acerca del pueblo, ¿verdad? Pero tú como pueblo también tienes que saber que hay algunas cosas en las cuales pues tienes que informarle a tu pastor, ¿verdad? Entonces, la doctrina de Jezabel es un espíritu también de control, ¿verdad? Que quiere controlar todo. Y entonces, mire, pastor, fíjese que voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Será que lo puedo hacer? No, hermano, ese tipo de cosas, el Espíritu te dará la guianza para saber si es correcto o no es correcto, pero si tú lo quieres celebrar, no te preocupes, lo puedes hacer. Al final lo que tú estás haciendo es presentar al cumpleañero delante del Señor y decirle, Señor, aquí está nuevamente tu hijo, tu hija, aquí estamos presentándolo delante de ti, no hay ningún problema. Algunos se oponen a esto, ¿verdad? Pero esto es más una cuestión de conciencia. Algunos dicen que solo Herodes celebraba su cumpleaños, otros dicen que solo Faraón, pero la verdad es que nosotros sí tenemos presentaciones delante del Señor. Entonces, otros que vienen, hermanos, que a preguntar, pastor, fíjese que ¿será que puedo barrer? Pastor, ¿será que puedo correr las plantas? Pastor, ¿será que puedo hacer tal cosa? Mira, hermano, mira, si lo que tú estás haciendo bien es agradable, es para el Señor, definitivamente eso no necesita que tú vengas y pidas un permiso. Ahora, si tú lo que quieres es participar, por ejemplo, de un culto de oración en otra iglesia, sí tienes que ir con tu pastor y decirle, pastor, fíjese que me invitaron, ¿será que puedo ir? Y ahí el pastor dirá, ¿qué sabe uno si a donde te invitaron es tal vez una iglesia que no tiene la misma doctrina que nosotros? Definitivamente esto puede ser confuso, ¿verdad? Tenemos en el nombre de Jesús que respetar algunas cosas. Por ejemplo, también, si tu deseo es ir a un hospital y orar por los enfermos, no hay ningún problema, pero en este momento, si tú quieres hacerlo, mi instrucción sería, no vayas. ¿Por qué? Por salud. Porque esta bacteria tal vez tú no te va a afectar a ti. Tal vez tú tienes buenas defensas y no te va a afectar. Pero vas a trasladar el virus y se le puede pegar a un ancianito que ya no tiene las defensas que tú tienes. Entonces yo tendría que decirte, no, hermano, mejor guardémonos. Entonces, ¿cómo se va a manifestar que tú has evolucionado? Es cuando reconoces autoridad y a este tipo de instrucciones te sujetas. O por ejemplo, van a hacer un concierto cristiano, ¿verdad? Van a hacer un concierto cristiano aquí en el estadio de acá de la localidad. Va a venir el hermano Harold, ¿qué es? Harold Mota. Va a venir el hermano Harold Mota. ¿Y cuál es el grito que hacen, dice ustedes? Ustedes hacen un grito que lo hace él. Bueno, no se lo inventen, porque él hace un grito, jeje, creo que decían ustedes. Hace un su salud, como que tuviera dos pistolas. Y entonces va a venir ese hermano aquí, ¿verdad? Yo no lo conozco, pero ustedes, como ustedes me cuentan, ¿verdad? Yo no lo conozco, entonces va a venir él. Va a venir capaz de la iglesia, ¿verdad? Ya no es capaz de la ciudad, no, capaz de la iglesia. Con su pasito duranguense. Va a venir ¿qué diríamos? Las águilas de Cristo. Y entonces, y tú vienes conmigo, pastor, fíjese que va a haber un concierto cristiano. La entrada vale 1,000 pesos, pastor. Yo quiero estar ahí porque mire, va a ser una bendición. Yo nunca he estado en un lugar así. ¿Sabes qué te diría? No vayas, hermano. Deleítate aquí, gocémonos. Ven y nos disfrutamos aquí en la iglesia, aquí adoramos y vas a ver que va a descender la presencia y te va a llenar más y te vas a ahorrar 1,000 pesos. Va, y alguien puede venir e irse de una vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar? Ahí está yéndose sin el permiso. Pero para ese tipo de cosas sí se necesita permiso. Para ir a orar, hermano, para ir a orar por un grupo de personas necesitas permiso. Para ir a una iglesia a predicar necesitas permiso. No te mandas solo, ahí sí, ahí sí. Entonces la doctrina de Jezabel, una de las características es usurpan funciones. Otra de las características es el matriarcado, ¿verdad? Donde la mujer domina, donde la mujer es la que lleva la estafeta de autoridad en un lugar. También eso, hermano. En el nombre de Jesús tenemos que rogarle al Señor que nos guarde de ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso, mira, a esta iglesia, ¿verdad? A la de Tiatira, el mensaje para la iglesia de Tiatira, ¿cuál es? Viene el Señor y le dice: si no se arrepienten, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? A los que mantienen la doctrina de Jezabel van a tener que pasar los tiempos tribulacionarios. Dice la Biblia que en la gran tribulación, la muerte, la gente va a querer morir. Va a buscar la muerte, y la muerte huirá de ellos. O sea, eso va a ser tremendo, va a ser angustiante. Dice la Biblia que es un tiempo como no ha habido y nunca más lo habrá. Entonces, ¿qué más dice? Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en la gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ah, qué tremendo todo esto, hermano. Qué tremendo todo esto. A la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice el Señor, Apocalipsis 3, del 2 al 3, ponte en vela y afirma las cosas que quedan y que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Aquí quiero regresar un poco donde dice que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras incompletas. Completa todo lo que tengas que hacer. No dejes obras incompletas, mi amado hermano. ¿Te recuerdas tú de la inscripción que aparece allá en el libro de Daniel, cuando aparece aquella mano y comienza a escribir en la pared que dice: Mene, mene, tekel, uparsin? Pesado ha sido y ha sido hallado falto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras están incompletas. Y una de las cosas por las que vamos a ser juzgados va a ser por nuestras obras. Entonces, hermano, tienes que hacer obras. Que las buenas obras, sin Cristo, dice la palabra del Señor que las buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, nosotros no nos podemos jactar solo de las buenas obras, ¿verdad? Las obras tienen que ir acompañadas de fe. La fe tiene que ir acompañadas de obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, este es el mensaje para la iglesia de Sardis. Ahora mira, para la iglesia de Filadelfia. Y esta, hermanos, es la iglesia, ¿verdad? Que es figura de la iglesia que se va arrebatada. Es la iglesia que se va con Cristo al trono de Dios. Entendiendo lo siguiente, ¿verdad? Que la iglesia toda va a tener que subir y dar cuentas delante de Dios. Pero ahí van a surgir dos grupos. Un grupo que es el que se va arrebatado con el Señor, y el otro grupo que regresa reprobado. A los tiempos tribulacionarios. Entonces, el mensaje a la iglesia de Filadelfia es: he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son.
sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. La iglesia que se va con Cristo es la iglesia que es amada. Quiero decirte en esta tarde preciosa de día domingo que Dios sí va a hacer acepción de personas. Dios sí va a hacer acepción de personas. ¿En qué me baso para decirte eso? La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 18 que Dios hará distinción. Dios hará distinción entre lo bueno y lo malo, entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Pondrá a la derecha a quienes, a las ovejitas las va a poner a la derecha y a la izquierda va a poner a los cabritos. Entonces, es decir, Dios iba a hacer distinción. Dios iba a hacer una distinción. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Aquí dice que el Señor hará que se postren a tus pies para que vean que Él te ha amado. ¿Verdad? Que tú alcanzaste una estatura, una distinción, porque le serviste al Señor con todo tu corazón, porque tú te guardaste sin justicia, porque tú te llenaste del amor, porque buscaste la paz y la santidad, como dice la palabra del Señor. Buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, los que alcancen ese nivel son parte de esta iglesia preciosa llamada Iglesia de Filadelfia. Y luego dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, no dejaste caer ninguna palabra a tierra. La Biblia dice que Samuel no dejaba caer ninguna palabra a tierra. Entonces, característica de la iglesia que se casa con el Señor, y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, es que guarda la palabra. Es que guarda la palabra del Señor, ¿verdad? Sé diligente, sé diligente. Como dijimos hace un momento, no dejes las cosas a medias. No dejes las cosas a medias. Termina todo lo que has comenzado. No dejes cosas a medias. Tienes que terminar. Yo me recuerdo muy bien que hace muchos años el Señor nos comenzó a prosperar en una empresa que el Señor me permitió poner, y nos está viendo muy bonito. Teníamos mucha gente que trabajaba con nosotros, teníamos muchos proyectos, teníamos bienes terrenales, teníamos nuestros vehículos, nuestros terrenos. Gracias a Dios nos está viendo muy bien. Y me recuerdo bien que en el año de los cielos abiertos, el Señor viene y me habló. El Señor me habló esa vez. Yo pues había estudiado solo hasta tercero de secundaria y había reprobado ese grado, y ya no quise seguir. Y en eso pues me casé, conocí al Señor, y en el año de los cielos abiertos, el Señor me habló y me dijo, termina lo que comenzaste, estudia. Hermano, eso fue bien difícil. Y yo de alguna manera me puse así feíto delante de Dios. Así que perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname por a veces esa dureza. Yo le dije, Señor, pero ¿y por qué si ya tengo mi trabajo, tengo a mi familia, me va bien, y aquí, por allá? Y el Señor me dijo, estudia, me dijo. Y me metí a estudiar. Eso fue tremendo, humillante de alguna manera, porque me recuerdo que cuando yo llegué al establecimiento me inscribí en secundaria por madurez, y me recuerdo que cuando estaban solo chicos de 15 años, de 16 años, el más grande tal vez de 17, y de repente entro yo, que ya no era tan chico, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que cuando entro, los chicos de estos se ponen de pie y me dicen, buenos días, querido profesor. Y yo, yo no soy profesor, yo soy otro estudiante. Y entonces me fui a sentar. Cuando entra la maestra, una chamaca también de 25, 26 años, entra ella, profesor, buenos días. Y no, yo no soy profesor. Mire, hermano, pero eso, digamos, pasa. Pero lo que ya no me pasó es que me decían, todos me decían, don Víctor. Ya me sentía bien anciano, me sentía ya bien viejito.
Pero gracias al Señor terminé con honores, terminé como abanderado de esa promoción, estudié en la universidad y gracias al Señor, el Señor nos permitió cerrar un ciclo que era importante que se terminara. Así es, mi amado hermano, termina todo lo que comenzaste. Si tú estás estudiando, termina tus estudios. Si tú estás construyendo, termina la construcción que estás haciendo. Si tú estás iniciando algo, termina eso que estás iniciando. Amén. Dice la Biblia que el diligente delante de reyes estará. El diligente delante de reyes estará. Mas el perezoso solo deseará, solo deseo será. ¿Verdad? Entonces, características mire, todos estos estadios que son características, ¿verdad?, de la iglesia que se va a casar con el Señor, es que tiene que llegar de alguna manera a dejar de hacer lo malo y a practicar lo bueno. Entonces, mira, pues, aquí me falta una iglesia todavía, pero esto va a ser así. Te quiero enseñar te quiero hacer una imagen acá. Te quiero hacer una imagen acá cuando se abra esto. Vamos a ver. Aquí voy a buscar aquí. Ahí está. Entonces, ¿esto cómo sería? Te voy a hacer un dibujito acá. Sería, aquí está. Lo hice mal. Vamos a hacer más grande, así. Y aquí está. Muy grande, más pequeño. Muy chico. Así, ahí está. Entonces, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, te voy a decir, nosotros estamos acá. Vamos a hacer una pequeña imagen aquí, ¿verdad? Nosotros estamos acá. Si vamos para acá, ¿verdad? Aquí estará la iglesia de Filadelfia. Acá estará la iglesia de Laodicea. Ahora, esta iglesia Filadelfia es la iglesia que será arrebatada. La iglesia de la Odisea va a ser la iglesia que va a tener que pasar. Ahí está. Haber pasado toda la de Éfeso, la de Teatira, cada una de ellas, que le dijo arrepiéntete, se comenzó a arrepentir. Comenzó a hacer las obras de al principio, comenzó a llenarse del amor de Dios, dejó de practicar la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, la doctrina de Jezabel, y entonces, por lo tanto, llegó a convertirse en la iglesia de Filadelfia, y esa es la iglesia que se va arrebatada. Pero los que no se arrepienten, los que no dejan de practicar estas cosas, se convierten en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a pasar los tiempos tribulacionarios. Ahí van a tener que venir reprobados. Por eso es necesario, mi amado hermano, que nosotros le pongamos mucha atención, que le pongamos el zoom, la lupa a cada uno de estas iglesias. Mira, yo voy rápido con el mensaje de cada una, pero cada una es un tema. Cada una es un tema. Yo estoy explicando a grandes rasgos, ¿verdad?, lo que el Señor demanda de cada una, pero sinceramente cada una es un tema que debemos de poner por obra. Solo que se me inicie acá y te voy a seguir explicando. Ahí está. Excelente. Vamos a ver que se nos abra acá. Ahí está.
Entonces aquí están las 6 iglesias y está la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Ahora, yo quiero hablarte en esta tarde del mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, pues, ¿quién puede ser vomitado? ¿Qué puede ser vomitado? Solo lo que se come. Yo puedo, tomo este líquido, llega a mi estómago, y si me cae pesado, si está tibio, dice aquí el Señor, lo vomitará. Lo vomitará. El tibio será vomitado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tal vez tú no lo habías entendido de esa manera. Pero nosotros tenemos que llegar a ser introducidos, ¿verdad?, al vientre bendito del Señor, ¿verdad? Y ahí vamos a ser probados. Ahí vamos a ser probados. Mire lo que dice aquí, yo conozco tus obras. O sea, ¿qué hace que nosotros seamos fríos o calientes? Las obras. ¿Qué hace que una persona sea tibia? Las obras. Entonces, si tus obras son buenas, definitivamente no vas a ser vomitado del Señor. Y cuando dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas ¿de qué? De nuestras obras, que sean buenas, ¿verdad? De nuestras obras sean buenas o sean malas. Entonces los de las obras buenas va a ser figura de la iglesia de Filadelfia. Los de las obras malas van a ser los de la iglesia de la Odisea, que tendrán que regresar para lavar sus vestiduras en los tiempos tribulacionarios. Pero la iglesia de Filadelfia va a ser arrebatada con el Señor. Entonces, parece descabellado esto, pero mira, ¿de dónde salió la iglesia? De adentro. ¿De dónde salió Eva? ¿De dónde salió Eva? De adentro. ¿Dentro de quién? De Adán, del hombre. Dice la Biblia que el Señor buscó pareja para el hombre, pero no encontró entre todos los animales. Así es que lo hizo caer en un profundo sueño. ¿Y qué hizo después? Le abrió su costado, su costilla, y de ahí formó a Eva. ¿De dónde surge la iglesia? Del momento aquel en el que el Señor entró en el profundo sueño, cuando murió allá en la cruz del Calvario, y los romanos, para cerciorarse que Él había partido, que Él ya había muerto, le pullaron con una lanza, le cortaron su costado y ahí salió agua, ahí salió la iglesia, ¿verdad? En ese momento. ¿Te recuerdas tú que nosotros también como espíritu venimos de un vientre, ¿verdad? Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Entonces, ¿a qué se refería ese volver? Al vientre celestial. Porque dice la Biblia en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 12:7, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ¿de dónde salió? De un vientre celestial. ¿A dónde tiene que regresar? Al vientre celestial. Por eso es que este texto no tiene más lógica de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Esto es más literal de lo que nosotros nos podemos imaginar. Claro que con una mente circuncidada, ¿verdad? ¿Te imaginas tú al Señor comiendo hombres? No, hermano, eso provendría de una mente carnal, de una mente natural, ¿verdad? Porque de una mente espiritual lo podemos ver. Entonces, ese proceso de ser ingeridos por el Señor
debe comenzar de alguna manera. Por eso yo te quiero mostrar algunas cosas, ¿verdad? Que no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo, que nosotros en Cristo. Es decir, nosotros tenemos que llegar a estar en Cristo. Entonces, en figura de los espacios del tabernáculo de Moisés, estar con Cristo sería el atrio. Estar en Cristo sería el lugar santo, y nosotros en Cristo sería estar en el lugar santísimo. Entonces, para que nosotros entremos a Cristo, ¿verdad? Para que nosotros entremos a Cristo, definitivamente tiene que ser un proceso. Entonces, yo te quiero hablar, por ejemplo, de estar con Cristo. Número uno, estar con Cristo. Entonces, la frase estar con, yo le pongo acá una imagen. Acá hay un hombre, un padre con su hija. Entonces, ¿qué es estar con Cristo? ¿Verdad? Acá vemos entonces a un señor que cuida a su niña. Estar con Cristo es cuando nosotros somos niños, cuando no somos maduros todavía, y que a estar cuidando, que no caigamos. Nos va a estar proveyendo, nos va a tener que venir y dirigir en algún momento. Usted sabe cómo es un niño. El niño solo pide, sin saber si se tiene. El niño llora. El niño hace berrinches. No se da que esa figura tan literal es figura de lo espiritual. Niños espirituales por todo lloran, por todo se quejan, ¿verdad? Mire, acá la figura cambia. Aquí la figura cambia. Esta persona, que es una mujer, ¿verdad? Nos representaría a nosotros. Y el bebé que tiene en su vientre representa a Cristo, Cristo en nosotros. Acá sería el bebé en ella. Entonces así sería Cristo en nosotros. Por supuesto que esto tiene un montón de beneficios, ¿verdad? Un montón de beneficios que Cristo esté en nosotros, que los veremos, si no es hoy, seguramente lo veremos el día martes, y si no es el día martes, en los diferentes discipulados. Nosotros ya me salté aquí, ¿verdad? Regreso para que no vayamos, para que no perdamos la línea de lo que estamos platicando, ¿verdad? Nosotros ¿verdad? Es cuando entremos allá en la patria celestial, ¿verdad? Como cantábamos aquel corito, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ay, hermano, en el nombre de Jesús, que el deseo, el anhelo de tu corazón de estar en el Señor, que nosotros estemos en Cristo, el Señor te lo conceda. Estar con Cristo. Dice la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué significa? ¿Significa estar con Cristo? Significa, hermanos, es la representación, es la forma de cómo comienza la relación nuestra con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 10, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Ahí inicia nuestra relación con el Señor. Ahora ya tenemos Padre, ahora ya somos hijos. Entonces, el asunto es que en esta relación se van a manifestar muchas niñerías en nosotros. Yo platicaba con los hermanos hace un momento de cómo algunos pastores cometemos el error de cuando viene alguien que es apto,
sin seguir lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos hará aptos para toda buena obra, pero Él nos hará a futuro, nos va a ir preparando, pero cuando viene alguien, hermano, que es experto, por ejemplo, en tocar una guitarra, una batería, saxofón, trompeta o en cantar, hermano, cuando viene alguien así, mire, pastor, fíjese que yo antes cantaba en el mariachi, tal, ¿verdad? Y fíjese que yo ahí pues cantaba bien bonito. Entonces uno de los errores de los pastores es que levantamos a veces gente que está iniciando su relación con Cristo. Y hermano, qué grandes problemas lo que provoca todo esto. Hermano, se pelean porque ellos tal vez tienen la técnica y todos los demás no son tan técnicos, pero sí son espirituales. Claro que hay que tener las dos cosas, pero lo primordial es ser espiritual, ¿verdad? Claro que te tienes que preparar, claro que tienes que ensayar, pero eso tiene que ir de la mano ¿con qué? Con el ser espiritual. Entonces, cuando alguien no es espiritual, hermano, juzga todas las cosas por la carne. Les exige a todos según la carne. Por eso no se puede subir a alguien que es así, ¿verdad? Porque está iniciando una relación con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es estar con Cristo? Es el nacer de nuevo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver a regresar al vientre de mi madre? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros espiritualmente? Entonces él le tuvo que explicar, no es en lo natural, es en lo espiritual. Te es necesario aceptar al Señor Jesucristo. Así es que si tú que nos estás escuchando todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, tienes que saber bien que es necesario nacer de nuevo. Bendecimos a nuestros hermanos allá en la radio, allá en Quelúo 104.1 que nos están escuchando, a todos los barrios, les bendecimos en el nombre de Jesús. Perdón esta interrupción, pero como también estamos transmitiendo vía radio este culto en vivo, así que bendecimos a nuestros hermanos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es más estar con Cristo? ¿Qué es más estar con Cristo? Es, hermano, cuando resucita nuestro espíritu, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2 versículo 1 que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. En delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros. ¿Para qué? Para que nos sentáramos en lugares celestiales. Qué glorioso esto, hermano. Qué glorioso. Pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que continuar, ¿verdad? Hermano. Estar con Cristo, ¿sabe qué es? Es que todavía muchos de nosotros hacemos nuestra voluntad, que no hacemos la voluntad del Señor, ¿verdad? Nosotros vamos caminando y el Señor, con todo respeto, Padre, lo hago con buen espíritu, que nosotros vamos caminando y Cristo va atrás de nosotros, cuidándonos para que no caigamos. Pero eso tiene que terminar. Porque acaso siempre somos niños, pues. La Biblia dice acerca de los niños que son llevados por todo viento de doctrina. ¿Cómo son los niños? Hermanos, se van por cualquier doctrina, se van. Es que esto es del Señor. Es que esto es de Cristo. Es de aquí. Y dejan entrar a sus casas a cualquiera, hermano. Hasta aquellos que andan ofreciendo que lavan la ropa solo por predicar. Por no decir mormones, ¿verdad? Me permite ahí lavarle la ropa ahí, pero llegan ahí, hermano. No, hermano, no seas niño, ¿verdad? No seas niño. Por todo lloran, hermano. Pastor, fíjese que el hermano fulano de tal no me saludó. El anciano, pastor, fíjese que se me queda viendo feo, pastor. ¿Y qué puedo hacer? Si el anciano así ve. Pastor, fíjese que el diácono me regañó fuerte, pastor, me regañó bien fuerte. ¿Y qué te digo? Pues recoja esa basura que tiró. ¿Y eso te ofendió? Así son los niños espirituales, hermano. Por todo lloran. De todo se quejan. Que el Señor te ayude. ¿Sabe qué es lo peor que hacemos los niños? Que creemos que por nosotros funcionan las cosas. Si yo no llego a esa iglesia,
no se va a levantar nunca. Gracias a Dios, la iglesia es de Cristo. Gracias a Dios, la iglesia es de Cristo y no es de nosotros. Porque por nosotros quebraría, fracasaría, no crecería. Pero como es de Cristo, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Qué tremendo todo esto, ¿verdad? Qué tremendo todo esto. Entonces, ¿cómo son los niños? Hacen su voluntad. Les gusta hacer su voluntad. Dice la Biblia que Enoc anduvo 65 años en sus caminos, pero 300 años anduvo agradando a Dios, ¿verdad? Caminó con Dios y después fue arrebatado. ¿Por qué? Porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, cuando nosotros somos niños, andamos en nuestros caminos. Nos cuesta todavía, hermano, pero hay que pasar a la otra faceta, ¿verdad? Hermanos, cuando se es niño todavía el alma pelea. Por eso el rey David decía, ¿verdad? Decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Entonces, cuando tú eres niño, no puedes sojuzgar bien tu alma todavía. Todavía no puedes. Pero cuando alcanzas el otro nivel, ¿qué es lo que pasa? Puedes sojuzgar tu alma. Entonces, ¿y cómo es el alma, hermano? Se opone a las cosas del espíritu. Por eso la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero el alma, la carne es débil. ¿Qué es la carne? Es alma más músculo, alma más cuerpo. Ay, qué precioso eso. El Señor le dice al apóstol Pedro, Pedro, antes ibas a donde querías. Cuando eras joven, ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, cuando pases a otra dimensión, entonces otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. Entonces, hermano, mi hermano amado, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte en esta tarde preciosa, me falta mucho. Esto lo vamos a terminar el día martes, pero es necesario que tú entiendas que tenemos que seguir en esta evolución preciosa de no solo estar con Cristo, sino estar en Cristo y llegar hasta el momento de llegar a estar nosotros en Cristo. Amén. Así es que voy a orar y si acá virtualmente hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo, por favor, da un paso adelante, ¿verdad? Y haz esta oración conmigo. Y luego voy a orar por los demás hermanos. Señor Jesús, te doy gracias por la vida. Te ruego que perdones toda transgresión, pecado o iniquidad, mi Señor. Y hoy, Señor, te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Te ruego que me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Ahora, ora tú ahí en lo secreto y yo voy a orar por ti y por todos los hermanos. Padre, Señor, te ruego que bendigas a todo aquel que ha aceptado tu señorío, que te ha aceptado como Padre, como Señor. También te suplico, Señor, que tú lo inscribas en el libro de la vida y les des las bendiciones, Señor, que son para él. Te ruego, Padre, que lo cubras con un manto quíntuple, Señor, apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Te ruego, Padre, también que bendigas a todo tu pueblo, Señor. Allá donde nos están escuchando, Señor, yo bendigo, Señor, a todos tus hijos, a todos tus siervos. Te ruego que nos ayudes, Señor, a llegar a esa estatura, Señor, a la plenitud de tu Hijo amado, Señor, a ser un varón perfecto, Señor, acá en la tierra, para alcanzar la perfección también en lo celestial, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, prospéralos, Señor, y que ninguna plaga mortal les afecte, Señor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego que tú nos permitas en este día y en esta semana, Señor, entender tus propósitos para con nosotros y un día, Señor, poder, Señor, estar nosotros en ti, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.